¿Qué tal, gente? Ay, voy a poner, perdón, el micrófono, así se escucha mejor. Ahí está. Me voy a poner acá. Y vamos a preguntar por Carol G. Vamos a ver cómo está ella hoy. A ver cómo está ella. La verdad que hace rato que no escucho nada de ella. Quiero ver un poquito, déjenme ver un poquito. Bueno, se ve que va a tener algunos, yo no sé si va a tener algunos problemas legales o los tuvo, pero bueno, su rueda de la fortuna gira bien hacia la estrella. Va a seguir cantando, esto sí, puede ser que tal vez el álbum por ahí reciba críticas, pero pareciera como que va a ir bien. Igualmente no estoy preguntando eso. Yo no sé si acá hay alguien de la familia que tenga algún problema. Tiene el carro en contra, está teniendo problemas por avanzar, pero puede ser que acá haya alguien de la familia que puede ser que esté enfermo. Yo no sé si es su papá, quién. Puede ser que esté un poco enfermo. Y ella está como preocupada por esa situación. Yo acá se me cayeron un par de cartas y no sé, la verdad es que creo que se me cayó la torre, no sé si puede haber un problema legal o no. Pero la cuestión es que lo que más me marca es eso. También parece ser que estaría un poco enojada con alguien, puede ser que sea de su equipo, de trabajo, pero esto, la verdad es que no sé nada. Si ustedes después saben de la salud de yo creería que su papá, realmente no lo sé. Yo creo que en un video dije que este año ya va a ser un año no por ahí tan creativo como el año pasado, sino un año para consolidar lo que ya ella hizo en todos estos años de carrera. Y también, esto es a nivel numerología, puede ser que, o si ella no tiene problemas de salud, puede ser que alguien de su familia tenga problemas de salud y tenga que cuidarlos. A nivel numerológico lo dije, ¿eh? Por eso es lo que yo me acuerdo, porque no me acuerdo casi ninguna tirada. Pero al ver esta persona así, yo no sé, por eso si es su padre, quién es. El álbum parece que es como que empieza con fuerza. Va a haber críticas, sí, obviamente que va a haberlas, pero a ver, no se las va a tomar muy a pecho tampoco. A ella sí veo el enojo con alguien. Acá hay alguien con quien ella está enojada. Hay un enojo con alguien. Pero en definitiva, esto es buena suerte, buena fortuna. Esto, ella va a seguir brillando. Y otra vez agarré otro mazo y me sale la rueda de la fortuna, la estrella y el sol. Tal vez no sea lo que ella pretende, el éxito de su álbum, no lo sé.
Pero, a ver, tiene muchísimos éxitos ella. Y vuelvo a repetir, este año por ahí es un año más para consolidar lo que ganó en otros años y por ahí no tan creativo como fue el año pasado. Pero no va a dejar de brillar ni va a dejar de ser ella. A ver, ¿qué nos sale con Karol G? Trabajo tiene, por ahí hay cosas, yo no sé si hay algún tipo de proyecto que ella esté, que por ahí o algo de trabajo que se corte en este momento, pero bueno, o que se cambie de rumbo, puede ser también, porque Amor es un corte, acá es un trabajo que ya está haciendo muy meticulosamente, puede ser que haya un parate, que se cambie de rumbo, o que tenga un parate por ahora. Igualmente acá lo que es económicamente es fabuloso. Bueno, cuánta gente me sale hoy. Acá me sale una pareja de reyes de espada. No sé por qué me sale tanta gente hoy. Acá como hay como una persona que le va a llevar su copa de amor, pero ahí queda. Bueno, me tiré una de más ahí. Otra vez Justicia Torre, no sé qué pasa acá con el tema de si hay un tema judicial. A ver. Igualmente acá la rueda, vuelvo a repetir, gira a su favor porque acá hay un festejo. Puede ser que tenga colaboraciones, este álbum también, acá hay firmas, acá hay un viaje también, hay un proyecto que se está dando, que por ahí haya cosas que no están buenas, pero le sale el sol. Haya gente que por ahí no le sume, o sea, gente de cuidado. Trabajo va a tener. A ver, 3 de copas con la familia, puede ser que pase algo en su familia. El 3 de espadas, perdón, con la familia, puede ser que pase algo con la familia. Ella no va a dejar de brillar. Olvídense, ella va a ser siempre Karol G, yo siempre la identifico con la estrella, bueno, la emperatriz y la estrella, sumamente creativa, con mucha luz interior, y sí la veo haciendo giras. A ver, en el amor, ahí por ahora no me sale mucho. Contratos de trabajo, sí. Perdón, quiero mirar un poquito más. Puede ser que venga un amor más adelante o que ya esté, no sé si está con alguien. Si está con alguien hay que ver qué pasa ahí. Porque sí tendría que cuidarse con gente con la que está haciendo proyectos, tiene que cuidarse con esas personas. Con la gente que está haciendo proyectos. Ahora esto me llama la atención, que es un trabajo muy meticuloso, muy arduo, que es como que o cambia de dirección o que se frena por algún motivo. Económicamente bien, trabajo bastante bien, solamente que tiene que cuidarse de ciertas personas. Creo que por ahí, no sé si va a ser su mejor álbum, no para mí, no lo digo yo, sino lo que digo es para la crítica, ¿no? Para la gente. Sí veo que va a tener colaboraciones, pero, a ver,
Esto pasa siempre, o sea, habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Vamos a mirar un poquito más. Bueno, acá la fama está. Acá puede ser la finalización de un contrato, ¿eh? Bueno, viajes hay. Dinero también. Y acá yo diría que se tiene que cuidar de un hombre. Vuelvo a repetir, acá va a tener un mensaje, una noticia. Puede ser de alguien famoso, de algo famoso, algo por ahí, puede ser que algo se caiga en algún momento. Sí se tiene que cuidar de una persona. Acá aparentemente es un hombre. Hay cositas ahí dando vuelta en la familia que no me termina de convencer. O sea, como que va a pasar, como que alguien puede llegar a estar enfermo. Y me lo vuelven a mostrar. No me mostró en este momento si era un hombre o si era una mujer, pero me mostró la casa, ¿no? El ámbito familiar. Igualmente yo la veo muy enfocada en su trabajo, en hacer las cosas bien, muy meticulosamente. Tal vez no un álbum que a ella le guste mucho, por ahí menos, no es que no, ojo, comercial va a ser porque está lleno, está rodeado de oros. Que creo que por más que tenga críticas, le va a ir bien igual. Pero la veo muy enfocada en su trabajo. No, yo la veo con giras, pero no sé si por ahí tantas como tuvo el año pasado. O viajes, por lo menos. A ver. Bueno, otra vez tiene en mente algo, a una traición que se le va a sacar de encima. Las noticias no son tan malas acá. Hay un hombre, una salud puede ser un poco desmejorada. A ver, el amor, algo nuevo. No la veo en sí en pareja. Puede ser que haya alguien nuevo cuando viaje, pero en realidad me parece que me está hablando más del trabajo, como que ella le pone más. Bueno, acá este contrato, otra vez me sale como un contrato, algo que es medio que se frena, algo que se frena, que queda ahí parado.
algo muy, muy lindo que queda ahí parado, otra vez me sale lo mismo. Algún tipo de problema. Me parece que está poniendo más su corazón en lo que es el trabajo que en lo que es una relación, porque en realidad pregunté por una relación romántica y no me habló ni nada de eso. Me vuelve a hablar de alguien que la va a traicionar, que ella creo que ya lo sabe porque lo va a sacar de su vida, que ya se lo dijeron, ya se lo comunicaron y lo va a sacar de su vida. Amorosamente, la verdad es que no me está hablando absolutamente nada. Voy a volver a preguntar, pero la emperatriz, el emperador, el abogado, el copa, el trabajo, justicia, el juicio, el 6 de copas. Bueno, va a tener críticas, pero yo creo que se va a escuchar por todos lados. Acá hay otra vez colaboración. Lo que no la veo es en pareja. Por ahora. No me sale. A ver. Puede ser más adelante. Más adelante puede ser. Me sale un rey de oros. Yo no le doy mucha bola a los signos, pero puede ser una persona del signo de tierra. No le doy mucha pelota a eso porque puede tener las características de una persona de tierra, pero ser de otro signo. Parecería que más adelante sí va a estar con un hombre evidentemente con dinero, puede ser un poco más grande que ella, pero más adelante. Ay no, saqué un hombre. Lo vamos a sacar. Ahí no. Esta carta es media bolita. Pero por fin me mostró algo porque no me quería mostrar nada. Siempre me hablaba más o menos de lo mismo. Igualmente todas las críticas que pueda llegar a tener es como que ya está bastante curtida y como que la aburren un poco. Como que, bueno, decir lo que quieras me cansa. Pero ella está segura de lo que hace. Si está con alguien, la verdad puede ser que no llegue a ningún puerto, pero sí más adelante veo una persona como muy asentada, puede ser un empresario, un rey de oro, o sea, con dinero, puede ser un poquito más grande que ella. Pareciera que ahí se puede llegar a poner. O por lo menos tiene esas características, ¿no? De una persona con los pies en la tierra, o puede ser, tal vez no sea más grande, pero puede ser que dé esa impresión, o la madurez, ¿no? Otra vez me marca el trabajo, el amor al trabajo. Pero va a haber como dos personas. Hay una que por ahí no está, puede ser que esté con alguien y la esté pasando bien en este momento, pero otra persona va a llegar. Y pienso que va a ser una persona por ahí importante. No sé si por ahí conocida, no sé, pero importante. Pero bueno, es un tiempo, hay que ver esto, porque digamos, las cosas no son instantáneas. Pareciera que, vuelvo a repetir, es la primera impresión que me dio cuando tiré. Que si está con alguien esas cosas no va bien, pero pareciera que acto seguido parece otra persona que parece ser una persona importante y si no es conocida, podría llegar a ser conocida, sí, pero no lo voy a asegurar. Parece
eso en este momento. Bueno, es lo que tengo que decir para Karol G. No tengo más preguntas y la verdad es que hace mucho que no tiro para ella, así que no sé nada de la vida de ella. Si tienen preguntas me las dejan y si saben algo me lo comentan. Se los agradezco. Un beso.